Diego Barceló, nuestro economista de guardia. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, ¿es cierto eso, que lo que se está creando es empleo, pero empleo de baja calidad, empleo precario? Bueno, yo empezaría apuntando lo siguiente. Si una persona cualquiera en marzo del 2014 hubiera dicho que en los 12 siguientes meses se iban a crear 504.200 puestos de trabajo, le hubieran tildado de loco, porque eso era impensable. Sin embargo, es lo que ocurrió. Entonces, la economía en los últimos 12 meses ha creado 504.200 puestos de trabajo, que significa un incremento del número de ocupados del 3% en 12 meses, que es el ritmo más alto de creación de empleo de los últimos 7 años y medio. Entonces, eso solo ya es para tener en cuenta y es algo muy importante. Ahora, a mí me llama la atención que las mismas personas que, por ejemplo, en el 2009, cuando se destruyeron solo en ese año más de 1 millón de puestos de trabajo, permanecieron en silencio, ahora critiquen y digan que estos empleos que se crean son precarios y de baja calidad. Hay incluso gente que, a pesar de esta evidencia que digo, de una creación de empleo más alta que en los últimos 7 años y medio, dice que la recuperación es un trampantojo, es decir, un engaño. Pero yo estoy seguro que los cientos de miles de personas que ahora están trabajando y que hace un año no estaban trabajando, no se sienten engañados, están mejor que antes. Ahora, ¿qué es un empleo precario? Y una vez más entramos en un aspecto, en una nebulosa, porque es algo que depende de quién hable. Pero sin embargo, hay que hacer distinciones, porque, por ejemplo, una cosa es un contrato temporal o un contrato a tiempo parcial, en ambos casos son cosas perfectamente legales, y otra cosa es un contrato, mejor dicho, un empleo negro que no cotiza la Seguridad Social. O, de la misma manera, una cosa es un contrato que no esté amparado bajo la negociación colectiva, cosa que es perfectamente legal, y otra cosa es un puesto de trabajo donde se sufra algún tipo de abuso, donde no haya contrato siquiera, o donde se viva alguna situación de abuso de cualquier tipo. Entonces yo, en lugar de hablar de empleo precario, que como digo, no se sabe exactamente a qué se está refiriendo, yo preferiría hacer la distinción más clara, es si el empleo es legal o es ilegal. Y por supuesto, al empleo ilegal hay que combatirlo. Y el empleo legal hay que promoverlo. Ahora, ¿quiénes son los que crean empleo? En los últimos 12 meses, de esos 504.200 empleos que digo que se crearon, un 85% son empleos asalariados en el sector privado. ¿Eso qué quiere decir? Que los que están haciendo las contrataciones son empresarios que para contratar han tenido que sobreponerse, han tenido que vencer muchos temores. Por ejemplo, temores microeconómicos, de no saber si las ventas van a evolucionar de acuerdo a lo que tienen previsto. Es decir, que no están seguros si van a poder pagar los salarios a lo que se comprometen. No saben si la persona que están contratando va a ser válida o no válida. Y como esos, muchas otras cuestiones. Pero también hay temores macroeconómicos. El primero y principal, no saber si de aquí a unos meses España va a tener un parlamento ingobernable. No sabemos si las propuestas que hacen muchos partidos políticos de abolir la reforma laboral, de aumentar los impuestos, de aumentar el gasto público, de aumentar las cotizaciones sociales, van a prosperar o no. Y son todas cuestiones que pueden ser un golpe letal para cualquier empresario. Ahora, ¿qué pasa? El empresario supera todos esos temores, contrata, ¿y cuál es la respuesta que parece prevalecer? Acusarlo de que crea empleo precario. A mí personalmente no me parece que sea la respuesta más justa. Ahora, es evidente, y a mí me parece muy bien, que la gente quiera mejorar y quiera lo mejor. Por supuesto que eso es natural y es bueno. De hecho, ese es el motor último que hace que la economía avance. Es lo que Adam Smith en su día llamaba el self-love, el amor propio, las ganas de mejorar. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es el deseo, y no se pueden confundir. Entonces, yo entiendo que toda la gente quiera un contrato
fijo, bien pagado, a tiempo completo, con posibilidad de conciliar la vida personal y familiar, con buenas perspectivas de carrera profesional, con capacitación. Muy bien. Pero no se puede engañar a la gente haciéndole creer o induciéndole a pensar que esas cosas, ese deseo no se puede concretar por el supuesto egoísmo o falta de sensibilidad de empresarios y emprendedores. Porque, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es esa realidad que enmarca el funcionamiento del mercado laboral y la economía en su conjunto? La realidad es que el sector privado, tanto empresas como familias, siguen estando, a pesar de todo el esfuerzo de los últimos años, sumamente endeudadas. La realidad es que para las pequeñas empresas, que son las que hacen la mayoría de las contrataciones, el acceso al crédito no es fácil ni barato. Y también es parte de la realidad que la legislación laboral no brinda las mismas facilidades que en otros países de nuestro entorno. Voy a dar un solo ejemplo. En Italia, en Holanda y en Suecia, por ejemplo, el despido procedente no tiene coste para el empleador. Y en España, a pesar de la reforma laboral, es uno de los más caros del mundo. Aunque sea un despido procedente. Aunque sea el despido procedente, que fue especialmente reducido su coste por la reforma laboral. Y después hay otro punto que también es importante. De los 5 millones y pico de parados, hay 803.000 para ser exactos, que no tienen una educación más allá de la educación primaria. O sea, hay algunos que no han completado ni siquiera la primaria en esos 800.000. Además, hay otros 2.200.000 parados que no han superado la primera etapa de la educación secundaria. Entonces, pero sin embargo, de estos 3 millones de parados de baja cualificación, solo el 10% se está capacitando. Y además tenemos el drama añadido de las 700.000 personas que tienen más de 50 años y llevan paradas más de 2 años, que es lo que ya hablamos alguna vez de la parte laboral que sufren los paradas de larga duración. Entonces, si tenemos en cuenta las dificultades que enfrentan las empresas a las que me referí antes, los obstáculos a la recuperación económica como el excesivo endeudamiento, cosa que ahora está disimulado porque el Banco Central Europeo, con sus masivas inyecciones de liquidez, está aplicando una suerte de anestesia general a la economía, pero esas dificultades existen. Y además, como estoy comentando, la disparidad que hay entre las habilidades ofrecidas y demandadas en el mercado de trabajo, la verdad que es casi milagroso que se esté creando tantos empleos como se están creando. Incluso más, 2 de cada 3 puestos de trabajo de los que se han creado, de esos 504.200 al que me referí al principio, son con contrato fijo. Y dadas las condiciones, la verdad que me parece mucho. Entonces, a mí me encantaría, por supuesto, que los puestos de trabajo se recuperaran tan pronto como se destruyeron en los peores años de la crisis. Pero la realidad es la que es. Entonces, yo creo que por ese motivo, porque la realidad es lo que es un error no valorar los empleos que están creando y que además se están creando a un ritmo impensado pocos meses atrás. Entonces, cuando uno escucha hablar de empleo precario, yo digo, no, empleo precario no, lo que hay es el empleo posible. Esa sería la mejor definición. Claro, es el empleo que, como se dice aquí, es lo que hay, es lo que se puede crear. O sea, mejor nos gustaría, por supuesto, pero más que eso no se puede por ahora. ¿Y hay posibilidades de que ese empleo posible sea empleo estable en breve o no? La mayor estabilidad para el puesto de trabajo es trabajar bien. Por más que la economía sea excelente, que la empresa fuese fantástica, si uno trabaja mal, lo van a terminar echando. Y si en cambio la economía va mal, la empresa tiene dificultades, pero uno trabaja bien, al último que van a echar es a uno. Entonces, mi consejo siempre es eso. Yo siempre lo miro desde la perspectiva individual y haciendo referencia a lo que discutimos alguna vez, que siempre es más provechoso mirar qué puedo mejorar yo antes que empezar a echarle la culpa a los demás. Me va mal porque el jefe es malo, porque la economía, por Rajoy. No. ¿Tú has trabajado bien o has trabajado mal? Entonces, primero mejoremos eso y luego vayamos por lo demás. Pero insisto, la economía está creando empleo, va a seguir creando empleo. Ese millón de puestos de trabajo al que se refirió Rajoy es perfectamente posible, incluso tal vez se haya quedado corto. Y repito que esto hace un año era impensable. Entonces,
digamos, me parece que no es propio cada vez que se tienen datos de creación de empleo que hasta hace unos meses anhelábamos, ahora lo que escucha la gente es empleo precario, inservible, inútil, mal pagado. Hombre, estamos dando un paso adelante muy importante, valorémoslo en su justa medida. No digo que es la panacea, por supuesto, hay que demandar más, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, no es poca cosa.